Cha-na-na-na. ¡Chananana! Vos, acércate, mano. Fíjate que por aquí en la librería anda el comisario Wenceslao Pérez Chanán. ¿Y sabes qué? Eso es solo entre vos y yo. Me ha contado que aquí está hoy infiltrado Francisco Alejandro Méndez. Casacas, no te creo. Bien, bien, vos, aquí anda. De veras. Sí, Hoy en entrevista 100. Simón, hay que creerle al comisario, vos. Híjola, ya lo guaché vos. Ya lo guaché, Simón. ¿Y sabes por qué? Por los 100. ¿Por los 100? Por los 100. Los 100, las 100 entrevistas que ya llevamos aquí en este Las 100 entrevistas. Perfecto. Aquí está, el comisario no miente. Bien, empezamos letras en directo en esta entrevista número 100. 100. 100. 100. Bienvenido, Francisco Alejandro Méndez. Pues muchas gracias y felicitaciones por llegar a esta primera centena de entrevistas. Muy bien, gracias. Vamos a empezar por encontrarnos con la biografía de Francisco Alejandro Méndez. Entonces, empecemos con esta biografía que tenemos. ¿La pequeña? Muy bien. Sí, mi estimado Rodrigo Villalobos de la revista La Fábrica. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Francisco Alejandro Méndez. Es la segunda ocasión en la que nos acompaña en Letras en Directo. De hecho, ya había estado desde un inicio allá en Casa del Libro, cuando todavía tenías por allá el programa. Sí. Vamos a darle inicio. Aquí está. Francisco Alejandro Méndez. Bueno, el día de hoy nos acompaña el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias del 2017. Él es periodista por la Universidad de San Carlos de Guatemala y con doctorado en letras por la Universidad Nacional de Costa Rica. Sus obras han sido publicadas en antologías en español, inglés, francés y polaco. Ha publicado al menos 9 obras de narrativa, entre ellas la novela Saga de Libélulas, de la cual el día de hoy estaremos al tanto. También ha colocado muchos ensayos de crítica literaria y esta pues es la entrevista número 100. Vamos a estar reiterándolo, así que bienvenidos a la entrevista 100. A la entrevista 100. Esa es una biografía, pero cortísima. Un 1% de la biografía prolongadísima de Francisco Alejandro Méndez, que vamos a ir encontrándonos con... ¿Cuántos libros has publicado hasta el momento? Más o menos unos 35. 35. Entre esos 35 hay ¿cuántas novelas? ¿Unas 9? Sí, lo que más he publicado son libros de cuentos, novelas, ensayo y hasta un libro de poesía. Y un libro de poesía. El libro de crítica literaria. Sí, libros de crítica. Publiqué mi tesis de maestría, que es sobre las vanguardias en América Central. Hice otro libro que se llama Centroamérica en el ojo de sus propios críticos. Y también una antología de cuentos contemporáneos centroamericanos. Excelente. Bien. Empecemos por esta parte que siempre nos lleva un poco al pasado oscuro del invitado. No, ¿cómo entraste en la lectura? Contanos de aquellos primeros libros con los que te encontraste. Pues yo crecí en las faldas del Cerrito del Carmen, en la zona 1, en la casa que era de mi abuelo Francisco Méndez. Él había dejado una biblioteca de unos 10,000 libros. Entonces yo crecí, digamos, respirando el polvo de los libros y hojeándolos hasta que de alguna otra manera me metí de lleno a leerlos. Curiosamente, una de las primeras obras que leí se llamaba El pasajero de la agonía, que es una novela policíaca brasileña sobre el asalto a un banco. Y luego me empecé a meter a los libros de mi abuelo y a meterme en los libros que él tenía, que era Vallejo, Neruda, Juan Ibarburu, mucha de esta literatura latinoamericana, que fueron mis primeras lecturas. Perfecto. Lo tuyo ha sido muy, muy natural. Entonces, ¿es este encuentro con lo policíaco también? Sí, también, porque por otro lado también fui
periodista, algunas veces me tocó cubrir la nota roja y eso de alguna otra manera pues le da a uno mucha calle y conocer mucho de cerca todos estos crímenes, asesinatos y todo lo que ocurre en Guatemala, que es a diario, ¿verdad? Ajá. Algunos títulos de libros que tengas por ahí como muy, muy valiosos. De la novela negra, por supuesto. Soy admirador de tres grandes escritores norteamericanos. Uno es Dashiell Hammett, El Halcón Maltés, por ejemplo, ¿verdad? Raymond Chandler, Un largo adiós, que es una novela excepcional. Horace McCoy, que escribió una novela fabulosa que se llama ¿Acaso no matan a los caballos? También me gusta mucho la literatura de Camilleri, por ejemplo, Andrea Camilleri, el escritor italiano que falleció el año pasado. Me gusta mucho Henning Mankell, el autor sueco, sobre todo novelas como La Quinta Mujer, Asesino sin Rostro. Y soy gran admirador de la literatura de Simenon, George Simenon, un autor belga que escribió casi la mayoría de obra en París, un autor que escribió más de 250 novelas protagonizadas por su comisario Maigret. Maigret. Entre ellos de mis autores favoritos. Perfecto. Aparte de la novela negra, de lo policíaco, ¿qué otros libros nos puedes contar ahí? Bueno, yo he sido un lector de diferentes épocas en las cuales, por ejemplo, leía mucho literatura rusa de pequeño, leí mucho a Julio Verne, por ejemplo. En mi adolescencia, pues fui seguidor de la literatura de Julio Cortázar, que es uno de mis cuentistas favoritos, Bryce Echenique, Julio Ramón Ribeiro. También, de alguna u otra manera, la literatura de ciencia ficción, como Stanislaw Lem, por ejemplo, Asimov, y he tenido como por épocas, ¿verdad?, diferentes atracciones por la literatura, pero tengo más de 15 años de casi solo leer literatura negra. Aparte, como he dado clases en las universidades, pues leo también mucha teoría crítica, ¿verdad? Me gusta mucho Foucault, me gusta Bakhtin y por supuesto Marx, que es de mis escritores de cabecera, ¿verdad? Voy a alcanzar algo aquí. Para hablar precisamente de los grandes, es que este es uno de los suplementos, una de las ediciones de los suplementos del acordeón que trae precisamente después de fallecido este señor Harold Bloom. Y Harold Bloom hace por acá dice que para él los tres autores más importantes son Shakespeare, Dante y Cervantes. ¿Coincidís con él? ¿Agregás algunos? Sí, digamos, por supuesto, cada uno en su literatura italiana, inglesa y española han sido los grandes contribuyentes. Yo soy muy guatemalteco y, por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos un autor universal como Asturias, ¿verdad? Como Rafael Andívar, como Luis Cardoso Aragón, como Luz Méndez de la Vega, que creo que son nuestros autores clásicos. Excelente, bien. Vamos a enviar un saludo a Diario de los Altos, que siempre se prende, retransmite esta emisión, Diario de los Altos, y también a quienes están con nosotros ya, como ves vos, nuestros acompañantes internautas, ¿verdad? Saludos a Luis Chalín, Boris Enrique Alcántara Peña, Ruth Baides, Marta González también. Boris Enrique Alcántara dice, a la carga, mucha. Buena onda, Boris. También Brendita Monzón. ¿Cómo estamos, Brenda? Brenda se está preparando, ya está en Salmuera ahorita. La Feria del Libro Infantil, ¿verdad? Sí, viene la FILIG. Suerte, Brendita, estamos pendientes ahí, importante proyecto. Raceli Coya Persico también, Sandra Méndez y Brenda Monzón dice, Sandra Méndez. Brenda Monzón dice un saludo especial al comisario Wenceslao. Abrazos, Francisco, y otro abrazo para mí. Muy bien, gracias. Sí, ese comisario tremendo, en todo anda metido, husmeando, ¿verdad vos? Investigando. Sí, como debe ser. Exacto. Rosita Guzmán
Paola Sánchez, Tito Bassi también. ¿Cómo estamos, Tito? Todo bien, ¿verdad? Ojalá. Efrin González. Hasta Suecia. Un abrazo, ¿Cómo maestro. estamos? Allá, Dinamarca. Dinamarca, Dinamarca, sí. Igual Allá. Efrin, saludos, brother. Indudablemente Rodrigo Villalobos. Elfer Galicia. Efrin González dice, saludos terrícolas guatemalenses, chivalvanos. Así es, bien. Guillermo Durán en La Perla de Oriente, Chiquimula. Ruth Baides dice, saluditos a Francisco y al máster Rómulo. Felicitaciones por los 100. Qué bueno, gracias Ruth. Pablo Bejarano. Guillermo Durán dice, saluditos mi estimado Rómulo y para el invitado de esta bisiesta edición. Nos faltaba lo bisiesto. Que es 29. Sí, hoy es 29 de febrero. Gracias, Guillermo Durán. Guillermo Durán, él es más conocido como Arturo Serna, el gran músico de allá del Apocalipsis y un montón de bandas, porque Arturo Serna hace música salsa, se tira a la música, hasta rancheras creo que ha de hacer, pero es un gran músico. Saludos, Arturito. Bien, vayamos a lo que venimos. Contanos, es importante, fíjate, Francisco Alejandro Méndez, conocer cómo te convertiste en escritor, man. Bueno, sin lugar a dudas, la influencia de mi abuelo fue importante porque primero yo me amo igual que él, ¿verdad? Él es el Francisco Méndez original. Él murió muy joven, murió de leucemia, mi abuelo. De tal manera que yo crecí oyendo maravillas de mi abuelo, leyendo sus obras. Y en algún momento erróneo de mi vida traté yo de decir, bueno, como él murió tan joven, voy a continuar su obra. Erróneo digo yo porque cada quien tiene su momento y su estilo y su época distinta. Yo fui deportista, aunque no parezca, ¿verdad? Fui deportista desde muy joven, fui campeón centroamericano de tenis de mesa, hice triatlón y la disciplina del deporte me marcó mucho para la disciplina de la escritura, sobre todo cuando tuve algunos problemas, digamos, de las piernas, que tuve que hacer reposo, me ponía a escribir y sobre todo escribía relatos de deportistas, ¿verdad? Que, bueno, nunca publiqué, pero comencé a escribir más o menos a los 17 años, a ser lector y escritor al mismo tiempo. Ajá. Esa génesis es la que me interesa a mí. ¿En qué momento sentiste o como que la herencia te quedó y vos dijiste, bueno, yo también, o naturalmente empezaste a escribir, a probar con algún cuento? Sí, empecé a escribir precisamente cuando tenía alguna lesión por el triatlón, tenía que estar hasta 3-4 semanas de reposo, me ponía a escribir historias. Yo siempre, desde pequeño, siempre quería que Guatemala ganara una medalla olímpica, hasta que Barrón no nos hizo ese milagro. Uh-huh. Siempre quería que Guatemala fuera un mundial o que tuviéramos jugadores en las grandes ligas de béisbol. Entonces siempre ese era mi sueño, escribir historias de atletas guatemaltecos que lograban medallas. Fue una cuestión, primero creo yo, por seguir un poco el ejemplo de mi abuelo, porque también soy periodista igual que él, pero luego ya tomé mi propia decisión de convertirme en un escritor. Sí, pues, ¿hay algún cuento? Me imagino que fue lo primero que pudo conocerse tuyo, que destaque ahí, que decís vos, ese es el trampolín. Sí, creo que hay un cuento mío de un gato que se llama Morgan. Ese cuento fue incluido en una antología en España en 1998 y creo que es un cuento en el cual me identifico mucho con él. Es un cuento muy desmadroso, de un gato alcohólico que vive como un drogadicto y que los visita un pusher, que es el que vende la droga, pero sobre todo es un poco el desmadre que existe dentro de este mundo marginal, y creo que es un cuento que hasta la fecha, bueno, ya fue traducido al francés, ya lo tradujeron al inglés, y creo que es un cuento que de alguna otra manera me dio un poquito de espaldarazo para que se fuera a conocer otra parte de mi obra, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Eve. Nos está haciendo llegar el cafecito de Sofos.
Para esta mañana que está un poco fría. Bastante aquí en frío. Guate. Gracias, Eve. Bueno, para Muy bien. Como dije, la biografía que leímos tuya es sumamente reducida y hay mucho que mencionar tuyo. El caso también es que has impartido clases en universidades, vos. ¿Cómo no? Pues yo me fui, estudié en San Carlos periodismo y luego me fui a estudiar a Costa Rica. Hice primero una maestría en cultura centroamericana, luego un doctorado en letras y luego me fui a estudiar un post a Estados Unidos sobre literatura contemporánea norteamericana. Eso de alguna otra manera me abrió puertas para que pudiera impartir clases en algunas universidades. Comencé dando clases en la Universidad Landívar, luego en la del Valle, ya no doy en ninguna de las dos. Ahora doy en la Universidad Francisco Marroquín y también en la Universidad Nacional del Salvador. Pues son mis dos universidades. Di clases en Costa Rica, he dado clases en Honduras y ahora pues he tenido la oportunidad desde hace 4 o 5 años de dar clases en la Universidad Nacional del Salvador, tanto en San Salvador como en Santa Ana, y a transmitir pues mis conocimientos teóricos y mis conocimientos prácticos como escritor. Superior. ¿Cuál es digamos, 2 consejos que vos compartás con los chavos y chavas que quieren convertirse en escritores? Es muy difícil, mira, yo siempre he pensado que uno para ser escritor no necesita consejos, lo que necesita es leer mucho, lo que necesita es conocer de su propia realidad, lo que se necesita es vivir con mucha intensidad, sobre todo en momentos tan difíciles como los que nos está tocando, ¿verdad? Estas épocas de tanta violencia, tanto desmadre, tanto daño que le hemos hecho al planeta, y creo que un escritor lo que tiene que tener es la convicción de que quiere escribir, aunque mucha gente le diga que no sirve, que no haga otra cosa, pues creo que hay que tener mucha fe en lo que uno hace, en lo que uno escribe. Y creo que hay que leer mucho. Hay hoy en día mucha gente que se jacta de que no lee y creo que están equivocados. Uno debe leer mucho y sobre todo literatura nacional. Creo que los escritores, los franceses leen literatura francesa, los gringos leen literatura gringa, los guatemaltecos no leen literatura guatemalteca. Y es un error, porque nuestros artistas son los que recrean nuestro imaginario colectivo y creo que de ellos aprendemos mucho. Así que si se quiere ver como un consejo, creo que hay que leer a Cardosa, hay que leer a Asturias, a Landívar, hay que leer a todos nuestros grandes autores. Excelente. De crítica literaria que has escrito, de los invitados que han pasado por aquí, recuerdo que algunos, 2 de ellos dijeron, es que en Guatemala no hay crítica literaria. ¿Qué pensás al respecto? Que están equivocados, no sé quién pudo haber dicho eso, porque en realidad nosotros tenemos un grupo de intelectuales que han hecho crítica, como Dante Liano, por ejemplo, ¿verdad? Como Arturo Arias, sin lugar a dudas Mario Roberto Morales, Margarita Carrera, que en paz descanse, Lucrecia Méndez de Penedo, Ronald Flores, es decir, hay mucha gente que ha hecho crítica y que ha publicado libros importantes, como Dante Liano, por ejemplo, publicó en 1995 un libro que se llama Visión Crítica de la Literatura Guatemalteca. Arturo Arias publicó en el 98 un libro sobre crítica guatemalteca y otro sobre crítica centroamericana, y así como otro, hay más, a mí se me escapan algunos nombres. Javier Payeras ha hecho también un par de publicaciones sobre crítica de las obras que él mismo ha leído, entonces yo creo que sí hay. Lo que pasa es que es muy fácil decir que no hay cuando se desconoce o cuando se tiene ignorancia al respecto. Exacto. ¿Cuál es el papel principal del crítico literario? Digamos, los objetivos. ¿Qué esperamos de un crítico literario? Un crítico literario es un científico social, que lo que hace es interpretar los textos que ya se publicaron. No es calificar, no es decir si son buenos, si son malos, sino interpretar cómo ese texto, por ejemplo, puede dialogar con la realidad nacional. Por ejemplo, cómo un texto de Asturias recrea el del señor presidente una dictadura que no necesariamente la de Ubico ni la de Sá Cabrera, sino es una
dictadura que hay en todas partes del mundo. Entonces el crítico con herramientas teóricas, ¿verdad? Porque es un científico, tanto la literatura es una ciencia social. Entonces el teórico lo que utiliza es de alguna otra manera conceptos y herramientas teóricas que grandes críticos como Lukács, por ejemplo, como Bakhtin, como tantos que hay, han creado para que uno los tome y los utilice para poder interpretar cómo esas obras son importantes dentro de una producción literaria. Eso es lo que pasa con el crítico. Aparte son los comentaristas que hay quienes hacen sus comentarios de libros y hacen, pues, digamos, aproximaciones. Ahora el crítico teórico lo que hace es que con herramientas literarias se aproximan a obras de otros autores. Interesante ese punto tuyo que hablas de no descalificar, porque cuando yo pensé en que habláramos de este tema, pensé en aquel crítico de la película Ratatouille, que ese sí iba a destruir con sus palabras un restaurante o a elevarlo a las 5 estrellas. ¿Cómo no? Sí, sí existe la crítica mortal y hay otra que es en Guatemala muy peculiar, la crítica del silencio, ¿verdad? Uh-huh. Aquellos que tienen acceso a medios de comunicación, que hacen silencio por la producción literaria, también son críticos. Lo que hacen es ignorar una producción literaria. Creo que son los más peligrosos. Pero también están aquellos que agarran una obra para destruirla, ¿verdad? Eso, pues sí los hay, pero yo creo que en este país pues hay poca gente afortunadamente que hace eso, y sí hay mucha gente que le gusta hacer interpretaciones de las producciones literarias. Es decir, no hay que ser como es crítico de Ratatouille. Lo que hay que hacer es entender, digamos, que la literatura responde a un proceso económico, político, social de determinado momento y que se puede analizar dependiendo de su época y dependiendo también en qué momento histórico se publica, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Será por el mismo asunto histórico que pocas mujeres han incursionado, guatemaltecas, en la narrativa, ¿no? Pienso que en la narrativa como novela sí, ¿verdad? Cuentistas creo que hay mucho más. Uh-huh. De hecho, una de nuestras grandes novelistas es hondureña, que es Argentina Díaz Lozano, que publicó unas 6, 7 novelas en los años 60, 70, ¿verdad? Y luego novelistas como, por supuesto, Carlos Sardeto, Denise Prefonchel, pero, por ejemplo, si lo comparamos con Costa Rica sí tendrá 17 mujeres novelistas. Yo no sé, la respuesta la tendrán las propias mujeres, porque, digamos, la novela es, digamos, es para pocas, pues, mujeres, mientras que, por ejemplo, en la poesía, en el ensayo y en la narrativa corta, pues sí tenemos muchas escritoras. Ajá. Hay que profundizar en ese tema, ¿verdad? Sí, habría que preguntarles a ellas, ¿verdad? ¿Por qué la novela, de alguna otra manera, no se le ha dado mucho a mujeres? No quiere decir que no haya, hay, pero tal vez si se compara con otras, como nicaragüenses, salvadoreñas, costarricenses y panameñas, quizás sean menos. Eso no quiere decir que no sean de buena calidad las novelistas. Sí. Claro. En este punto, vos que tanto lees, porque sorprende la cantidad de libros que vos te lees al año. Recordanos, ¿cuántos libros lees al año? No, me leía 160 libros al año. Este año he tenido que bajar por razones de salud, pero he sido una persona que sí he querido ser un escritor y tener una formación intelectual, pues creo que me he tratado de nutrir con literatura y es una disciplina. Es decir, siempre hay tiempo, ¿verdad? Hay que ver menos televisión, hay que jugar menos, estar menos tiempo en el teléfono, y eso hace que uno tenga disciplina para poder leer. Yo he tratado de ser muy disciplinado en ese sentido. Entonces, digamos que sí, soy muy apasionado de la lectura. Ajá. Como crítico literario, no haces la acción de destruir, como estamos hablando, entonces, pero sí construir. Dentro de esto, de la nueva camada de escritores, ¿a quiénes has visto vos que vienen destacando y decís qué bueno lo que está haciendo ella, qué bueno lo que está haciendo este? Bueno, creo que nosotros hemos tenido pues siempre buenas generaciones en Guate.
y se puede llamar nueva camada, por ejemplo, a Vania Hernández, pues yo creo que Vania hace un trabajo muy interesante, ¿verdad? Julio Serrano, Juan Pablo Dardón, Marvin García en Shela, por ejemplo, ¿verdad? Hay un autor que no se ha mencionado mucho, que es Héctor Rodas, no es que sea nueva camada, pero creo que es una poesía que hay que descubrirla o redescubrirla. Y siempre hay autores que nos están ofreciendo Daniel Caño, por ejemplo, es un escritor de la provincia, que siempre de la provincia casi no se toma en cuenta autores, y creo que es un escritor que hay que ponerle mucho foco porque tiene una propuesta poética muy interesante. Pero creo que ahora hay pues muchas publicaciones, muchos autores. Yo estoy leyendo ahora la novela de un patojo apellido Serna, ¿verdad? Que es muy interesante lo que él escribe. Y creo que sí me hace falta todavía meterme mucho a las producciones contemporáneas, pero yo creo que sí hay gente que está haciendo cosas interesantes. Pues yo paro la oreja porque precisamente con Rodrigo Villalobos de la Fábrica nos pasamos en eso, haciendo nuestra lista, y ahora ¿a quién llamamos para entrevistar, verdad? Aquí han pasado un montón de patojos que de veras sorprenden, pues, se sorprenden lo que están haciendo. ¿Cómo no? Otro tema importante que me jalo también de esa publicación, de ese suplemento, que tiene que ver con Harold Bloom, que es el valor estético de la obra literaria. Él dice que hay que evaluar al autor desde su obra estética, desde lo estético. ¿Qué te parece ese punto? Creo que así debe ser. Lo que pasa es que en un país como este, tan chiquito, ¿verdad? Y tan lleno de conflictos y pasiones locales, a los autores primero se analiza al autor y después a la obra. Y eso no debe ser así. Ajá. A mí me pasa mucho, ¿verdad? Que mucha gente cree que lo que yo estoy escribiendo es autobiográfico, tiene que ver con cuestiones de mi vida. Así pasó con autores como Rigoberta Menchú, como la gente de la guerra, como Mario Payeras. Y creo que hay que analizar la obra a partir de la obra. Es decir, el autor es importante en la medida que es el creador, pero al final lo que va a predominar es el texto. Y la estética del texto tiene que ver también con los diferentes momentos históricos, ¿verdad? Porque no es lo mismo entender la estética, por ejemplo, de Estuardo Prado, que es una estética de los años 90, es una estética, como él la dice, una estética del dolor, que entender la estética de Mario Roberto Morales, digamos, en sus novelas como El esplendor de la pirámide, que son dos estéticas distintas. Entonces, para eso es importante lo que dice Bloom, es que la estética debe entenderse a partir, digamos, de un complejo contextual que tiene que ver con el tiempo, con la época, ¿verdad? Con la estética de ese momento. Así que yo creo que es importante entender la estética de un autor a partir de su obra y no del autor como tal. Principalmente, sí, hablando de la belleza precisamente, ¿verdad? Que el concepto de belleza ha ido cambiando. Sí, ha ido cambiando, y no es la misma la belleza griega, ¿verdad? Que es la perfección, la armonía, que la belleza de las vanguardias, que son completamente distintas. Entonces, un texto que hoy vemos publicado en este 2020, su estética es muy diferente a la de hace 20 años. Y eso es lo que muchas veces hay que entender, ¿verdad? Porque nosotros somos lectores del siglo XXI. Cuando estamos leyendo, leemos desde el siglo XXI. Uh-huh. Y cuando leemos textos del siglo XVIII, XVII, tenemos que hacer esas dos lecturas, desde nuestro propio contexto y desde el contexto en que la obra se publicó. El contexto histórico. Sí, así es. Uh-huh. Bien, vamos a ir a los gacetazos de esta semana. Se han publicado textos muy interesantes en Gaceta. A continuación les compartimos una breve muestra. Rodolfo Alpizar, traductor, narrador y lingüista cubano, inauguró recientemente su columna Hecho en Cuba, en la que nos presentará el trabajo literario de narradores y narradoras de la isla. Por lo pronto, ha compartido dos narradores, Sergio Chaple Mesa y José León Díaz. Además, Edgar Varillas continúa analizando la relación entre literatura y cine. Si las dos entregas pasadas fueron sobre el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, ahora se adentra en Donde acaban los caminos de Mario Monteforte Toledo. Y el tema del momento no ha escapado de la pluma de nuestros columnistas. El coronavirus ha sido abordado por Trudy Mercadal,
Edgar Rosales, Rodrigo Arenas Carer y Virgilio Álvarez desde diferentes perspectivas. No olviden la convocatoria para publicar cuentos breves en la sección Letras, la cual cierra el 31 de marzo. Nos vemos en Gaceta GT. Bien, entremos a ver un poquito el asunto de don Wenceslao. Don Wenceslao, fíjate vos. Wenceslao Pérez Chanán. Por eso es que nosotros empezamos con ese chananán. Fíjate vos que hay momentos en que uno mismo, cuando está escribiendo, dice, puta, qué bueno me quedó esto. Oh, pensaba yo en uno de esos momentos brillantes, por ejemplo, cuando el narrador de Saga de Libélulas pone a un personaje que se encuentra con el comisario Wenceslao y es como este Wenceslao no tiene correo electrónico y ese personaje le dice, te voy a abrir uno y le abre uno y le pone, como este apellido Chanán, le pone chanananan @gmail.com, ¿verdad? Así es. Atinado. Esta obra tuya, ¿cuándo se publicó? Bueno, mira, esta novela se publicó en el 2017 cuando me otorgaron el premio Miguel Ángel Asturias. Entre parte del premio es que uno escoja una obra que le van a publicar. Yo esa novela ya la había terminado 10 años antes y creo que tal vez por lo extensa y voluminosa pues no había podido ser publicada, aunque ya había sido finalista en un premio de novela negra en España. Así es que sí se publicó en el 2017. 2017, ¿verdad? Por el premio. Por la editorial Cultura. Saga de Libélulas. Que tuvimos, yo fallé un poco en la comunicación porque ya hasta hoy en la madrugada, los dos andábamos ahí en la madrugada como locos y te dije que si podías traer esta novela, pero ya no, ya venías, ya andabas vos en otros rollos porque Andar con mis madrugaste. perros, sí. Ajá. Precisamente antes de continuar con esto, ¿cuántos perros tenés en tu casa? Entre otras de mis actividades, soy criador de perros, sobre todo de la raza Pointer inglés y Weimaraner, y desde hace muchos años me he dedicado a la raza en sí. Tengo una buena tutora, una criadora y jueza colombiana, Mónica García, perdón, que ha sido la que me ha ayudado y he aprendido mucho con sus libros, y desde hace mucho tiempo crío esta raza que es muy poco conocida en Guatemala, en Centroamérica en general, y tengo alrededor de 25 perros con los cuales comparto mi obra literaria, son mis mejores críticos. De hecho, me llevo mejor con ellos que con la gente. Excelente. ¿Participas en muchas competencias? Sí, aquí en Guatemala está la Asociación de Criadores de Perros, se llama Cangua, y entonces tengo un extraordinario amigo que es el que maneja mis perros, que es Guillermo Rodríguez, y él es el encargado de llevarse a mis perros. Nos hemos ido a competir a varios países y es algo muy lindo, muy hermoso, es parte, digamos, de mi crecimiento espiritual. Claro, me imagino que se relaja uno jugando con los perros, atendiéndolos y todo sí, eso. Sobre todo ahora que tengo cachorritos, ¿verdad? Los cachorros son como una especie ahí de regalo cada uno de ellos, y entonces yo lo que hago es que vendo mis cachorros y los preparo para que se vayan a sus nuevos hogares, y es una experiencia muy linda. Pues mira, de paso, aquí abrimos paréntesis, entre paréntesis. Yo siempre he dicho que a mí me encantan los animales también, me encantan los gatos y me encantan los perros. Las garrapatas no, fíjate. Hay que combatirlas mucho, ¿verdad? Ajá. Pero digo yo que si uno se mete a tener una mascota, hay que tener un lugar adecuado para la mascota, vos. Sí, yo de hecho vivo en una granja, siempre he vivido en lugares grandes, precisamente porque mis perros necesitan espacio, necesitan lugar para correr y lugar pues donde estén cómodos, ¿verdad? Ajá, y para hacer sus necesidades fisiológicas también. Así es, ¿verdad? Entonces yo vivo carretera Santa Rosa de Lima y tengo un espacio como de una manzana ahí para alquilo pues el lugar, y de alguna otra manera es un lugar para que ellos, yo siempre consigo casa para ellos, no para mí.
Aunque vos durmas en el carro. Aunque yo tenga un lugar pequeñito, exacto. Esta es la portada, entonces la tuvimos que buscar en internet. Ahí están. Esta es la portada de Saga de Libélulas. Francisco Alejandro Méndez. Bueno, policíaca. Esta novela, hablando de ella vos, presentala. Bueno, pues digamos que yo cuando estuve estudiando mi doctorado en Costa Rica, me apasioné por leer mucho la literatura policíaca. Como te digo, ya tenía un interés de carácter de nota roja. Había leído mucho a Horacio Castellanos Moya, que es un escritor salvadoreño genial. Y pensé que Guatemala, dentro de su literatura, ha tenido héroes guerrilleros, héroes como los de Miguel Ángel Asturias, como el Goyo Yic, por ejemplo, como Cara de Ángel. Han habido diferentes héroes en diferentes momentos históricos, pero nunca habíamos tenido un héroe de policía, porque aquí en Guatemala la policía siempre ha tenido un papel más que de seguridad, un papel represor, ¿verdad? No ha sido pues el policía como el amigo del ciudadano. Eso no es igual en la literatura. Entonces me puse como un poco de reto crear un policía basado mucho en mis experiencias de lectura, como los policías y detectives de Edgar Allan Poe, Agatha Christie, ¿verdad? Como el propio Sherlock Holmes, y decidí crear un comisario guatemalteco, muy guatemalteco, que trabaja en el Palacio de la Policía, que tiene su equipo Enio y Fabio, su secretaria que es Julia. El comisario vive en la colonia, en el Mezquital, tiene 5 hijos, su esposa Wendy es de Shela, y el comisario pues es un gordito de bigote de unos 55 años, que su máxima idea de ser un policía correcto, digamos, ¿verdad? Y entonces comencé a elaborar ciertas historias, y la primera que logré terminar, que es Saga de Libélulas, pues es una novela que es alevosamente centroamericana. Y digo alevosamente centroamericana porque yo estudiaba en Costa Rica cuando creé el comisario, y quería hacer una novela que se le pudiera leer en cada país de Centroamérica, con personajes centroamericanos, con acciones y lenguaje centroamericano, y con cada una de nuestras características. Yo siempre me he considerado un escritor centroamericano con un espíritu muy de Morazán, con una idea de unir esta Centroamérica, que si no se pudo por la economía y por el deporte, en Saga de Libélulas se une Centroamérica a partir del tráfico de drogas, ¿verdad? Entonces mi novela maneja un poco ese tema, el tema del deporte, el tema de la droga y el tema del comisario, pues que es un personaje muy carismático, ¿verdad? Sí, vamos a ir abordando también el tema del personaje en general, que viendo esta novela me di cuenta que hay varios personajes que interactúan ahí, y uno piensa, bueno, como estás diciendo, son personajes creados y que inmediatamente uno dice, estos personajes van a continuar apareciendo en otras novelas. Ese es uno propósito. A la par de Wenceslao Pérez Chanán, aquí aparece un policía costarricense. William Guillermo Arguedas, que más o menos el perfil es un poco no tan parecido, ¿verdad? Porque el de aquí es, digamos, un chabacano. ¿Qué come? ¿Qué le gusta? Maní, garapiñado. Maní, y se echa sus tragos con este trago que le encanta a él, ¿verdad? Que es el trago de anís. El trago de anís, sí. Son características aplicadas. Quisiera pedirte, como lo tenemos acá en digital, la novela, que vos me hiciste la campaña de compartírmela, que nos leas un poco. Hay una parte, es que esto de las libélulas, antes que nos vayamos a esta parte de la novela, Saga de Libélulas, ¿por qué no nos haces el favor de
analizar un poco a la libélula. Es un insecto, ¿no? Sí, Es un insecto volador, eh, eh, hermosísimo, ¿verdad? Con hermosísimo. unas capacidades increíbles de sorprendernos de sus colores y de su forma muy helicóptera, ¿verdad? De presentarse. Helicóptera, es sinónimo de cigarra, también se llama No, cigarra, no, 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 es diferente. Las cigarras son aquellas que están en los árboles y tiran como orines, ¿verdad? Ujú. Y esta no, estas andan, digamos, en campo normalmente, ¿verdad? La idea es que, bueno, mira, la novela tiene una parte que es la parte deportiva de unos ciclistas, Ajá. ¿verdad? Que yo no sé si recordarás que en los años 80 había un famoso narrador aquí en Guatemala que era Maco Rodríguez, Sí. le decían Maco, que era el que narraba la vuelta ciclística. Yo siempre he sido muy fanático de seguir las competencias deportivas guatemaltecas. Y entonces Maco tenía una, así como Abdón Rodríguez era uno en el béisbol y el otro en la cicle, tenía una capacidad como muy literaria de narrar. Y Maco Rodríguez, me recuerdo una vez cuando ganó Nova, que era aquel famoso ciclista de Jalapa, que él decía, allá en la lontananza, en su libélula de antimonio, ejerce el astro, aparece el astro Nova, decía él. Entonces, él decía en su libélula de antimonio. Que va chupando rueda. Sí. Entonces, al decir libélula de antimonio, le decía libélula a las bicicletas. Entonces, en esta saga de libélulas, precisamente aparece esa saga que es las libélulas, que son estos 4 ciclistas centroamericanos que compiten y que de alguna otra manera se parece pues a ese vuelo de las libélulas y a ese vuelo que hacen todos estos ciclistas centroamericanos que salen desde Panamá y vienen hasta el estadio Doroteo Guamuch. Con ese sonido característico que produce la cadena, ¿verdad? Así es. Al ir pedaleando. Pues bien, para que conozcamos un poco el contenido, como aquí hay contrabando, hay secuestro, hay asaltos, toda esa vida trágica en la que estamos inmersos cotidianamente en estos países centroamericanos, que se repite en El Salvador, se repite en Honduras, sí, se repite en Nicaragua. Es común aquí vos, en Centroamérica. ¿Cómo no? Uh-huh. Aquí está, que nos puedas compartir una lectura, un trozo de esto. Y aquí he escogido una parte, ¿no? Que veas ahí si lo ubiqué bien, dónde, pero aquí he buscado la parte que me pareció muy emocionante, uno de los secuestros de estas maras que aparecen en esta novela. Ah, ¿cómo no? Pues esta es una parte de adentro de la cárcel. Hay un personaje que aparece mucho en mis novelas que se llama Santo Negro, que desde la cárcel comete extorsiones, asesinatos y delitos. Y por otro lado está este personaje que se llama el Gran Fascinador, que también aparece en otras historias mías y que es un delincuente, voy a decir así, muy encantador, ¿verdad? Él le lee la mano a la gente, él anda, digamos, timando a muchos. Entonces, en esta parte que escogiste es precisamente un encuentro entre Santo Negro y el Gran Fascinador. Ah, ya. Leo un fragmento. Sí, hacemos esa. Dice, en una ocasión el Gran Fascinador tomó la mano de Santo Negro con suma delicadeza. Con una ráfaga de pupila a pupila le enfrió los ojos. Sus dedos acariciaron la palma de la mano derecha. El índice giró sobre sus marcadas líneas. Resbaló su mano izquierda, la que sostenía a la de Santo Negro. Lanzó otra mirada hacia la camisa a cuadros en la que ocultaba una escuadra. Volvió a cruzar los ojos con los del santo y lo interrogó con malicia. ¿Por qué hiciste abortar el bebé que llevaba en su vientre la secretaria del director? Santo Negro se bañó en sudor. Su rostro se tornó vulnerable. Las manos lo delataban. El Gran Fascinador lo sabía perfectamente. Pronto obtendrás tu libertad, pero alguien de allá afuera siempre quiere acabar con vos. Cuídate de las ambulancias y de las motocicletas. Uno de los hombres que está dentro de este recinto intentará traicionarte, pero lo matarás antes de que eso ocurra. Acepta comprar los objetos que te pidan. Cuando el Gran Fascinador terminó su trabajo, hubo un silencio total. Uno de los guardaespaldas intentó huir, pero fue abatido por la veloz arma de Santo Negro. Los otros recogieron el cadáver sin quitarle la vista a su visitante, quien no se inmutó.
Con una mirada de felino se acercó a Santo Negro y lo combinó a que le comprara un objeto que pronto le mostraría. Sin quitarle la vista a ninguno de los matones, deslizó lentamente su mano hasta un hediondo papel periódico. Con la pericia de un mago, extrajo el ojo de vidrio que horas antes le había quitado al grillo y mostró a toda la esfera. Santo Negro soltó una carcajada. Recordó las predicciones quirománticas que momentos antes le había advertido el gran fascinador. De una caja de metal sacó 5 puros de marihuana y 2 billetes de la más baja denominación. Se los tiró con desgano y de inmediato le ordenó que desapareciera. Le ordenó que desapareciera. Sí, hay un duelo ahí entre estos dos delincuentes. Uno, el gran fascinador compartía a Bartolina con otro delincuente que le decían el grillo, que la mitad de su cuerpo era armado y la otra mitad era el cuerpo verdadero. Entonces el gran fascinador comienza a vender primero el ojo, después las piernas y poco a poco va despojando al otro de su cuerpo, ¿verdad? Ajá. Bien, y esta novela arranca precisamente con un cuerpo de Olivia, una mujer flotando en las aguas de Río Dulce. Sí. ¿Sí? Así arranca con esta parte gruesa. Vamos a ver qué nos dicen también, si alguien más está por ahí diciendo algo. ¿Quiénes más nos están acompañando? Raúl de la Horra, Eduardo Villalobos, Sandra Méndez dice: felicitaciones por la tenacidad y el amor a las artes, apoyando a los soñadores. Gracias, Sandra Méndez. Walter González, un abrazo a los dos, dice: excelente programa. Gracias, Walter. Y Mayra Navarijo, mi corazón, saludos. Tania Hernández, el doctor Carlos Interiano también. Karina Mariela Guerra, Raceli Coya Persico dice: el vuelo número 100 propone fascinantes alturas. Aprestamos nuestras alas para gozar. Muy bien, gracias, Raceli. Carlos Interiano nos envía saludos. Saludos, doctor. Tania Hernández, abrazos calurosos para el frío, dice. Gracias, Tania. Karina Mariela también nos envía saludos. El estilo literario de Francisco es muy interesante, dice Karina. Muchas gracias, Karina. Leonel Solórzano Aldana también nos manda abrazos. Se ha unido Adolfo Méndez Vides, Zuleide Fernández Moro, nos pone un montón de corazoncitos. Tania dice, como ya mencionó Francisco, Arturo Arias, la identidad de la palabra narrativa guatemalteca a la luz del siglo XX. Es muy bueno. Gracias, Tania. Delia Cárdenas, Luis González Pubalcón. Delia Cárdenas nos envía felicitaciones, gracias. Efrin González dice: la novela negra es muy leída en Escandinavia. Claro, pues, el comisario le gustaría irse por allá. Hay que enviarlo. Franz Nis nos envía saludos para vos. Julia Leal nos acompaña, Miriam de León también. Julia Leal dice: aquí en sintonía, saludos a ambos. Miriam de León nos pone ahí unos emoticones bonitos. Raceli vuelve a decir: comparto con el ilustre invitado su amor por los perros. En algún momento llegué a tener 30, solo que recogidos de la calle, abandonados. Hoy, por espacio, tengo algunos menos. Gracias a ambos por este magistral viaje literario y por enriquecer nuestro espíritu con tan exquisito material. Y así se van uniendo. Ella nos escribe desde Córdoba, Argentina. Susana Álvarez Piloña también. Saludos. Gracias a Julia Leal. Dice: coincidentemente voy a publicar mi libro infantil, El papel. También trata de una libélula. Invitados en el Paraninfo el 5 de marzo a las 5 p.m. Muy bien. Suerte, Julia Leal. Y también tenemos que irnos a los fabricazos, fíjate vos. Así como tenemos gacetazos, tenemos fabricazos, y es precisamente este individuo
Vamos a Rodrigo llamar un poquito la atención. Villalobos, contanos qué hay en la revista La Fábrica, vos, por favor. Uy, sí, bueno, a razón de que no tuvimos ni siquiera pues, el programa la semana pasada, pues se nos han juntado las reseñas, todo lo que hemos venido haciendo desde revista La Fábrica. Veamos, tenemos una breve reseña sobre la saga de los inhibidores de Alastair Reynolds. Esta es una nota gracias a la colaboración de Víctor Hugo Hernández, quien amablemente nos mandó esta nota y la hemos publicado. De vez en cuando nos encanta que nos manden siempre algún tipo de material interesante, académico, investigativo, literario y de crítica. Entonces, bienvenidas esas propuestas y en este caso, este fue una de ellas. Luego, pues tenemos 3 poemas de Erika Révalo, quien amablemente nos ha también compartido sus versos para el fonema, que es nuestra sección de poesía, ¿verdad? Dijimos presentes también en la conmemoración del 125 natalicio de Flavio Herrera, esto en la Casa Cultural Flavio Herrera, así que estuvimos ahí con Ludo. Y pronto la nota sobre su novela El Tigre, la cual pues fue una ponencia que también tuvo Ludo dentro de esta mesa redonda el día que nos invitaron por ahí, sumamente agradecidos con el espacio, y los invitamos también a que vean la transmisión que lanzamos en nuestro Facebook, así que pueden visitarnos ahí, pueden ver este contenido y demás contenidos nuevos que tenemos también por ahí. Entrevista también a la escritora Ana María Valdeavellano, esta es una nota por Claudia Figueroa. Teníamos también la entrevista a la ganadora del Premio Joven de Poesía de Editorial Sion, María Lara, quien amablemente pues compartió con Cristian Castañeda y le realizó una entrevista muy acorde. Luego tenemos en la sección de destacados una nota de Carlos Jarquín sobre la escritora mexicana Mónica Gómez, quien recién falleció lamentablemente. Es una nota muy interesante para que conozcan la obra de esta escritora mexicana. También tenemos desde El Salvador algunos versos de Josué Andrés Mos, quien en exclusiva para nuestra revista y para nuestra sección El Fonema también ha compartido un excelente poema. Pueden pasarlo y leerlo. Recordamos también el natalicio del escritor Enrique Gómez Carrillo, con la primera nota que yo escribí para la revista. Esta estamos reciclando prácticamente el contenido para poder mantener vigente la memoria de nuestros escritores guatemaltecos. Y síganos para más información, cultura, arte y literatura a través de nuestras redes. Está en Facebook, Instagram y Twitter, así como en la página web www.revistalafábrica.com. Bienvenidos todos a Revista La Fábrica. Los dejamos de nuevo con el invitado de la entrevista 100. La entrevista número 100. 100 puntos también para vos, Rodrigo. 100 puntos. Sí, por tu colaboración. Chavos que le ponen energía a eso. Así es. Sí. Volvamos como las libélulas, así rapidito. Hemos ya pasado por el premio de montaña, vamos ya descendiendo en esta entrevista. Con esto de los personajes, a mí me ha interesado mucho cómo perfilar un personaje que luego se vuelven memorables. Leyendo siempre a Harold Bloom, él dice en esta entrevista que Shakespeare inventó al personaje. Luego hace una corrección enderezando un poco esa información diciendo que el personaje es dramático. Bueno. Porque parece que el personaje encumbrado va siendo siempre Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo no? ¿Verdad? Es el personaje per se, ¿verdad? Ajá, el personaje per se. De ahí uno encuentra a Virgilio como guía en La Divina Comedia. En la Divina Comedia. A muchos más, Phileas Fogg en La Vuelta al Mundo en 80 días. Juan Chapín en José Mía. Juan Chapín, ese es un personaje bien claro. delineado. Sí, por supuesto. Importa no solamente pensar entonces en el tema que vamos a manejar en nuestra narración, sino que pensar bien el personaje, vos. Sí, yo creo que un personaje hay que verlo desde varios puntos, ¿verdad? Desde que es chiquito. Ese de ahí.
digamos que el personaje hay que visualizarlo. Yo, por ejemplo, el comisario tengo desde sus bisabuelos, digamos, abuelos, todo lo que muchas veces no ha salido en mis novelas, fue su infancia, cuáles son sus gustos, cuáles son sus filias, sus fobias, cómo actúa de diferente manera. Es decir, digamos que crear personajes como los personajes de Honorato de Balzac, por supuesto tomando todas las distancias, los personajes de Julio Cortázar, los personajes de Rubén Fonseca, que a mí me encantan. Creo que de alguna otra manera uno los debe ver desde que son chiquitos. Yo tengo incluso ya pensado la novela donde va a morir el comisario. No, hombre. Sí, en la novela número 25, ahorita tengo 15 novelas escritas del comisario, pero los personajes tienen que tener su evolución y tienen que tener su muerte también. Entonces, de alguna otra manera, hay que tener, creo yo, toda esa visión, ¿verdad?, de un personaje para que el personaje sea creíble, ¿verdad?, para que el personaje sea consecuente en sí mismo. Sí, fíjate vos que viendo las características de Wenceslao, es que hasta el nombre que se le pone al personaje debe pensarse bien vos. Claro, pues los nombres son un indicativo, ¿verdad? Y siempre nos remiten a cuestiones importantes, cada nombre de personaje. Wenceslao Pérez Chanán. Sí, tuviste que pensar muy bien ese nombre. Es que se tienen que volver muy, muy familiares esos personajes, vos. ¿Cómo hacer, cómo pensarlo? El caso de Wenceslao lo acompañan ciertas manías también que Sí. lo hacen ¿Cómo no? característico. Sí. Por ejemplo, el comisario padece mucho ácido úrico, ¿verdad? Entonces algunas veces anda cojeando, tiene problemas de dolores de las piernas, digamos, cuando le toca perseguir a algún delincuente tiene sus problemas. Por otro lado, anda comiendo siempre maní garapiñado, anda con las bolsas llenas de bolsitas de maní garapiñado, que es su mero tuste, como decimos aquí en Guatemala. El predilecto, pues, es un trago que a él le atrae mucho. En mi novela aparece un bar que se llama el bar El Pulpo Zurdo, que es donde Wenceslao con su equipo por lo general van después de una larga jornada policíaca, o de ahí van a planificar ciertas estrategias. Y en ese bar, pues, el comisario es fanático de la salsa. Es algo que yo aprendí el comisario, porque yo siempre he sido un rockero, ¿verdad? Un rockero por devoción y por convicción. Pero cuando al comisario le gustó la salsa, y yo vivía en Costa Rica, pues Costa Rica es un país de alguna otra manera muy cumbianchero y salsero. Entonces aprendí mucho de la salsa, sobre todo la salsa clásica. Entonces a Wenceslao le encanta mucho Héctor Lavoe, es un salsero importante puertorriqueño con una vida muy azarosa. Él fue el que le puso nombre a la salsa. Entonces el comisario sigue este tipo de música. Entonces hay cosas ahí que he aprendido de él, digamos, a partir de sus propios conocimientos. Entonces, por ejemplo, él tiene una perra, una pitbull, una perra que él capturó aquí hay peleas de perros clandestinas en Guatemala. Bueno, ni clandestinas, porque se hacen muy libremente. Entonces, en una actuación que tuvo Wenceslao, capturan a apostadores de peleas de perros y él se queda con una perra a la que iban a sacrificar y él se queda con ella, se llama Muñeca. Es una perra que ya ha perdido sus colmillos de tanta pelea. Él logra llevarla a su casa, es muy querida ella por sus hijos y es una chucha que solo come pedazos de pizza porque no le gusta nada más a la chucha. Anda mordiendo ahí la pizza y el comisario, después de regresar de sus faenas de trabajo, pues se quita los zapatos y pone los pies sobre la panza de la chucha y ahí se pone a ver los noticieros. Digamos que esas son algunas de las cuestiones, digamos, del comisario. Sí, hay aspectos que en algún momento lo van haciendo así muy, muy original. Este caso, digamos, uno puede imaginar a Wenceslao comiendo sus manías garapiñadas. Hay otros personajes que el autor le pone un palillo en la boca al individuo y siempre anda con el palillo, lo hace característico también. ¿Vos? Sí, son cosas que identifican, ¿verdad? Como lo hacen los grandes escritores, que uno cuando lee a Hammett o a Chandler ve
cómo Marlowe o Sam Spade, que son sus detectives, tienen ciertas características que los identifican como tal, ¿verdad? Yo creo que eso es parte, digamos, de construir un personaje que la gente se recuerde de esos aspectos que tienen ellos, son sus tics o sus características personales. Y el caso de Wenceslao es digamos, como un héroe, el héroe de latinos, ¿no? Por esas características que tiene. Y sobre todo por su honestidad, ¿verdad? Por la incapacidad, que seguramente aquí en Guatemala hay muchos policías así, ¿verdad? Que son incapaces de recibir una mordida, que hacen su trabajo por convicción, que de alguna otra manera quieren transformarse en gente que quiere cambiar al mundo en el sentido de la justicia, y que Wenceslao, cuando captura a alguien, hasta se siente mal cómo puede haber gente que hace daño en la sociedad. Entonces, él tiene un poco esa sensibilidad que lo caracteriza y creo que es muy latina, ¿verdad? Sí, uno dice, vaya, este es el único que yo conozco que sí es honesto. ¿Cómo no? Wenceslao. Y claro, hasta invita a su casa, lo lleva a convivir con él, a uno de los personajes. Sí, ¿verdad? Al novelista, ¿verdad? Ajá. Ese es otro personaje que aparece ahí, un novelista, Arturo, como un tercer personaje principal. ¿Cómo no? Él por lo general aparece en muchas de mis novelas como que es el escritor de las novelas policíacas. Ajá. Él es un centroamericano que crece en Estados Unidos y que escribe novela negra, pero él, digamos, es un poco una rata de biblioteca. Nunca ha vivido la vida que se vive pues en la calle, sino que él es un escritor puramente de biblioteca. Y entonces sus novelas nadie las lee, nadie las compra. Entonces él decide venirse a Centroamérica a buscar sus orígenes y a encontrar un poco esa posible inspiración que él perdió. Y se viene a topar con un centroamericano. Aquí en Guatemala, por ejemplo, cuando él viene, lo asaltan en el aeropuerto, lo golpean, el taxista le roba. Entonces, en cada país de Centroamérica, porque él va mientras que los ciclistas vienen de Costa Rica para Guatemala, él va de Guatemala para Costa Rica. Entonces, hay una serie de viajes dentro de la novela que es la que va tejiendo toda la trama de esta historia. Exactamente. Hay otro aspecto de Wenceslao Pérez Chanán. Él, ¿en dónde vive? En el Mezquital. En el Mezquital. En el Mezquital. Y tiene un vehículo que es el Peugeot. Un viejo Peugeot. Sí. Es el que usa. Un carrito viejísimo, ¿verdad? Ajá. Los personajes, vos, se han transformado, estos inspectores, estos comisarios, a lo largo del tiempo. ¿Hay alguna transformación? Yo creo que el comisario, algunas otras novelas que han salido, además de Saga de Libélulas, es Juego de Muñecas, por ejemplo, ¿verdad? Y aprovechando la ocasión, pues este año se van a publicar 4 novelas más del comisario. ¿Este año? Sí, en Costa Rica van a salir 2 y van a salir 2 más aquí en Guatemala, lo cual eso me tiene muy contento porque se ha frenado mucho. Yo tengo 15 novelas escritas del comisario y lamentablemente pues no las he ido publicando como yo quería. Sin embargo, este año pues hay buenas noticias para el comisario porque de alguna otra manera van a salir esas novelas. Y yo creo que él es consecuente con él mismo en cada una de sus historias. Por ejemplo, por acá está esta novela que es Juego de Muñecas, que fue la primera que se publicó, pero es la segunda de la saga del comisario. Es la segunda de la saga del comisario. Pero fue la primera que se publicó, que la publica Flaxo cuando Marco Antonio Flores estaba dirigiendo esta colección. Se llama Juego de Muñecas, un caso más para el comisario, ¿verdad? Otro caso más para el comisario. Y han salido un par de novelas del comisario por entregas. Una salió en el extinto periódico Siglo XXI y luego en algunos portales han salido semanalmente las novelas por entregas. También salió un libro de cuentos. El primero en el 2007 me dedicaron a la Feria del Libro, ahí en la Plaza Central, y salió un primer libro de cuentos que se llama Narraciones Policiales. Y hace 2 años la editorial de Estuardo Prado, la editorial X, publicó un libro de cuentos que se llaman 5 casos peliagudos para el comisario Wenceslao Pérez Chanán. Hay una propuesta de una editorial en Tijuana que espero que se logre concretar. En México tengo otro par de propuestas. En Francia también siempre está abierta la posibilidad
de sacar una novela en la editorial Latinois. Y, en fin, pues yo quisiera que el comisario ya cruce el charco y que pueda ser leído en otros lados. Sí, fíjate vos que uno se va haciendo amigo del comisario. Yo me tuve que leer esta novela en 3 días. ¿Y cuántas páginas tiene en papel? 800. 800 páginas. ¡Wow! Esta vez he roto récords. Sí. Pero sí, también ando algo desvelado después de esa lectura. ¿Nos podés compartir otro trozo de lectura de acá? Yo hubiera querido que encontráramos la parte del secuestro, porque esto del secuestro en realidad lo vivimos, fíjate, lo digo yo mismo también, tantas personas en este país y en tantos otros países, que es un asunto muy tremendo, pero en digital se nos vuelve un poco difícil. Así que si puedes mover aquí un poquito y nos buscas ahí un trozo, entonces que conozcamos otra parte de cómo va esta narración de Saga de Libélulas, publicada en el 2017, con el comisario Wenceslao Pérez Chanán. Buenísimo, realmente quedé yo fascinado con esto. ¿Cómo se va jugando con los diferentes escenarios y diferentes personajes en los 7 países del Istmo Centroamericano? Sí, porque hay un protagonista hondureño que es el Morazambo. Está el salvadoreño, que es el Che Levara, o más conocido como Melesio Valeriano Berganza, que firma Me Vale Verga. Ajá. El niño de Atocha, que es el Chapín, y el costarricense, que es el Macho Penales. Macho Penales. ¿Y no has creado o pensás crear un personaje que se alíe a estos, o no sé yo, que sea nicaragüense? Sí, porque de alguna otra manera, digamos que aquí esta es como la primera parte. Ya. Falta la segunda parte donde aparecen los otros. Sí. Los otros Y personajes. estos precisamente son libélulas, ¿verdad? Así es. Estos 4 son libélulas. Son libélulas, exacto. Aquí tengo un fragmento, ¿verdad?, de esta parte que dice, esa es la parte de un secuestro que está relatado acá a partir de unos hechos reales que ocurrieron aquí en Guatemala. Dice, en la estructura de la banda se ubicó al principio como hombre choque. En la organización de los yugulares, el hombre de choque era el designado para capturar a la víctima y luego trasladarla hacia alguno de los refugios escogidos por Lito. Lito era el nombre del hombre de choque. En línea vertical y hacia abajo, la banda tenía un segundo hombre, que era conocido como el negociador. Su nombre era Maclovio del Palacio de la Luna. Era originario del mismo pueblo de Lito. Ambos se conocieron en la infancia. Desde pequeños asaltaban cantinas y bares, violaban mujeres, fueron reclutados por el ejército y hasta terminaron la escuela politécnica con honores. El negociador era el encargado de comunicarse con la familia del secuestrado. Si se consideraba necesario, contactaba con miembros del escuadrón antisecuestro de la policía y con algún periodista dispuesto a pagar para que le revelaran información, que seguramente algún cazanoticias consignaría como obtenía de fuentes de todo crédito. El negociador se convirtió también en un maestro para Estuardo, que es otro miembro de la banda. Los principales secuestros en los que participó Estuardo fueron relativamente fáciles y rápidos. Los rescates que existían a los familiares de las víctimas no superaban los 100,000 quetzales. Eran considerados como secuestros express. Una de las formas de operar propuestas por el negociador fue interceptar a las víctimas en las colas de los cines. Las abordaban con el pretexto de que hacían una encuesta, obtenían la información necesaria y mientras el iluso entraba al cine, llamaban a la familia para exigir una baja cantidad, pero que debía ser entregada en menos de 2 horas, o ejecutaban a la víctima, que sin enterarse observaba una película hollywoodiana con similares características a la realidad por la que estaban atravesando. Eso se llaman secuestros express. Esto habla un poco cómo se originó esta banda que luego entra a secuestrar personajes ya. Aquí creo yo que más adelante, en esta misma parte, creo que viene ya la parte de la narración donde secuestran a esta señora. María Isabel Alvarado y de la Cueva, viuda de Fuentes. Sí, veamos una parte de acá. Dice,
La víctima era doña María Isabel de Alvarado y de la Cueva Viuda de Fuentes. Era una anciana de 75 años, descendiente directa de don Pedro de Alvarado, el primer gobernante de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Doña María Isabel casó con Fernando Fuentes. Entre ambos lograron mantener a flote la empresa más importante de vinos de América Central. La vinícola se convirtió desde la década de los 80 en una de las fábricas transnacionales más competitivas de Latinoamérica. Don Fernando Fuentes murió de un infarto a principios del 91, así que ella con sus dos hijos, Fernando y Pedro IV, salieron adelante. Bueno, esa es la parte cabal donde nos dan antecedentes de la señora familia de Plata, a quien eligen para realizar esa parte del secuestro, ¿verdad? Aquí que tenemos, ya ha avanzado un poquito el hecho. La parte del secuestro. Uh-huh. Dice, unos días antes del día planificado, o sea, el 15 de enero, realizaron varias pruebas para... Ellos la secuestran en un retén, dicen, para que el retén, en efecto, en 2 días se convirtió en familiar entre conductores y transeúntes. El operativo consistió en detener varios automóviles, pedir documentos legales, licencias, calcomanías y registraron baúles. Anteriormente ubicaron el retén en varios puntos cercanos, pero para el día planificado lo montaron muy temprano por la mañana, en el entronque de la carretera, es decir, entre el cruce en la que viene de la ciudad capital y el que da ingreso a la ciudad colonial de Antigua Guatemala. En el retén destacaron a varios de los hombres de choque de los yugulares, como era el nombre de la banda. Los demás miembros se apostaron dentro de una van polarizada blanca, una Plymouth Grand Voyager del año 86, automática y con aire acondicionado. Estuardo acondicionó una butaca especial para ubicar a doña María Isabel, pues conocida de sus padecimientos físicos. El auto estaba estacionado en dirección hasta la ciudad colonial. Ya es la planificación del secuestro. Bueno, después vienen todos los detalles, cómo la secuestran, la actividad del negociador y cómo conviven con ella, cómo la mantienen, ¿verdad? Toda esa, y también el rescate. Porque ahí interviene precisamente, comienza a olfatear don Wenceslao, ¿verdad? A buscar pistas y todo esta parte me encantó, vos. Buenísima. Me alegra mucho. Mira, en realidad esta novela nos plantea precisamente toda esta tragedia de que estamos inmersos, vos. Se da cuenta uno que a cada paso uno encuentra, en alguna esquina puede encontrar la muerte o alguien que está olfateando nuestra billetera, cosas así. Sí, vivimos en un país sumamente violento que más o menos tenemos un promedio de 20 a 25 muertes diarias por violencia, ¿verdad? Sí, feminicidios. Veo que la gente se está preocupando y preparándose para el coronavirus, lo cual no es malo, pero no se preparan para la muerte aquí en Guatemala. Que a las 5 de la mañana está leyendo que ya hubo 2 ataques armados, ya a las 11 ya descuartizaron gente, ya mataron un camionetero. Total de que aquí la muerte nos acompaña mañana, tarde y noche. Entonces somos un país en el que vivimos de manera paranoica. Si vamos en el carro y viene atrás un motorista, todo el mundo piensa que ya lo van a asaltar. La gente que va en buses, entra alguien e inmediatamente piensan que ya lo van a asaltar. Entonces sí mantenemos un poco esa psicosis colectiva debido precisamente a esta gran cantidad de muertes que tienen su lógica en un país tan desigual, con pocas oportunidades y tan desalmado como es nuestro país. Y lamentablemente eso lo convierte también en un terreno fértil para la narrativa. Yo he dicho que Guatemala es una escena del crimen, precisamente porque aquí no escapa un intersticio en el cual no haya muerte todos los días. Es terrible, ¿verdad? Porque es un país hermoso en muchos aspectos, pero es terrible en otros, como la violencia. Como la violencia. Y precisamente eso es lo que decís, ¿verdad? O sea, en Guatemala hay veces no necesitas ser un gran escritor, sino narrar la realidad cotidiana, que es una realidad que hay veces es, como decía Huxley, ¿verdad? La realidad supera la ficción, porque de todo lo que encontramos a diario, pues cuando uno lee una novela dice, ay Dios, esto comparado con la realidad no es nada, ¿verdad? Y saga de libélulas, como es natural con todos los personajes que viven a diario un montón de situaciones. Hay sexo, para los que les gusta el sexo, también hay una partecita dedicada ahí, ¿verdad? ¿Cómo no?
Para todos gustos. Ajá. Francisco Alejandro Méndez, vos te agradezco bastante en nombre de todos los que nos enriquecemos con lo que nos compartís, tus conocimientos, tu literatura, tu bagaje, vos que realmente es vital, es importante que podamos sostener estas charlas y vos has propiciado también esta oportunidad. Gracias, Francisco Pues a Alejandro. ustedes también, muchas gracias. Los felicito al equipo completo ahí por su labor de sábado tras sábado. Entrevistar, hacer un trabajo literario que poca gente lo hace aquí en Guatemala, porque mucha gente pues mira hacia afuera y no hacia adentro, y el trabajo de ustedes es un trabajo desde adentro. Tenemos que pensar en que lo que se hace en Guatemala es bueno, es importante y hay que conocerlo. Así que también de mi parte me siento muy contento porque me han invitado, y a los que vieron el programa y los que lo van a ver más adelante, pues a decirles que lean a nuestros autores clásicos, que no se olviden que la literatura guatemalteca, como digo en mis clases, si fuera fútbol seríamos pentacampeones del mundo. Sí, bueno, unos saludos finales. Carmen Beatriz Tocay también ha estado con nosotros. Leo de Soulas es infaltable. Rosidalia Aldana, Evi Castañeda, Luis Reyes dice, me dieron nuevos chivos para mis personajes. Gracias. Atinado, ¿ves? Raceli también, frente a perfiles tan definidos del comisario, puedo corporizarlo. Lo veo, me traslada al realismo mágico de García Márquez. Dice, buenísimo. Entonces, buena onda a todos. Nos encontramos la próxima. Esta ha sido la entrevista número 100. 100. Y bisiesta, Sí. exacto. Bueno, Nos vemos el siguiente sábado con Bruno López, quien estará por acá acompañándonos ya como la primera entrevista del mes de marzo. la 101. La 101. Entrevista marxista. Hasta pronto.